Mucha gente se pregunta, ¿qué tiene de especial la Mona Lisa? Cuando vemos la Mona Lisa, no estamos simplemente viendo el retrato de una señora. En ella podemos ver, condensado en una imagen, todo el pensamiento del siglo XV. El artista medieval empleaba una fórmula para pintar las figuras. Si observamos, todos los rostros tienen la misma forma de nariz, ojos y boca. Unos años después, en el Renacimiento, a los artistas les interesa retratar a la gente como la vemos. Leonardo vivió en un tiempo de muchas revoluciones. Vivió el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, el inicio de los movimientos protestantes, la fundación de los primeros bancos y el origen del capitalismo, así como los avances en la astronomía y la anatomía humana, la navegación y el inicio del comercio global. En la Edad Media el mundo estaba completamente regido por la divinidad. Con el comienzo de la Edad Moderna, el hombre se convierte en el protagonista de la historia. Y este cambio de mentalidad demanda un arte diferente, un arte que represente a esos protagonistas como se ven, y no como simples personajes de un cuento. Los artistas del Renacimiento, para obtener el tipo de imagen que buscaban, transforman la técnica, cambian el temple por el óleo, las líneas duras del dibujo por los contornos suaves e integrados de la pintura. Esto lo vemos magistralmente en la Mona Lisa. Si en la Mona Lisa vemos la Europa del siglo XV, la Coatlicue engloba el pensamiento del mundo azteca y una pintura de Magritte aquel del siglo XX. El arte es algo más de lo que a primera vista aparenta. Eso es lo que intentamos ver cuando vemos el arte. Por cierto, Mona es la forma abreviada de Madonna, que quiere decir mi señora. En español diríamos la Doña Lisa.